Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 7 y versículo 37, dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y le he titulado en este mensaje: corriendo a la fuente, que es Cristo Jesús. Corría el año 33 de Jesucristo. El Señor comenzaba su ministerio, y mientras Él comenzaba su ministerio, dice la palabra que entonces, alzando Él la voz, estaba la fiesta, estaba todos reunidos, y dice que se pone de pie, alza la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, dentro de su interior dice: correrán ríos de agua viva. El que crea en mí. Jesús estaba comenzando su ministerio y todo el pueblo judío se reunía para las fiestas. Se reunía para la fiesta de los panes sin levaduras, se reunía para la fiesta de los tabernáculos, se reunía para el día de sacrificio. Así que el pueblo del Señor estaba ahí en la fiesta, estaba ahí gozándose. Pero en medio de la fiesta, el Señor irrumpe, se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el Señor está asociando el agua como diciendo: si ustedes tienen sed, vengan a mí y beban. Me llama la atención cómo Dios siempre, cada vez que Él hablaba, cada vez que Él predicaba, cada vez que Él enseñaba, asociaba la palabra de Dios con algo literal que el pueblo pudiera entender, discernir y comprender. Y en este momento, o en este pasaje bíblico, Él está asociando el agua. Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No es que literalmente Jesús es el agua, literalmente en una botella o en un galón, sino que Él es el único que puede saciar la sed del ser humano. Él miraba a todo el pueblo judío en la fiesta gozándose, haciendo lo que ellos hacían en sus sacrificios, pero Él sabía y conocía lo profundo del corazón de cada hombre, de cada mujer, y dentro de sus corazones Él podía ver, Él podía sentir la necesidad, la hambre, la sed de paz, la sed de tranquilidad, la sed de estar seguros que estoy bien, la sed de saber para dónde voy, la sed de saber que tengo un descanso, la sed de saber que un día voy a morir y voy a ir con Dios. El pueblo de Israel, hermanos, hacían las fiestas cada año, hacían los sacrificios, hacían la fiesta de los tabernáculos, hacían la fiesta de los panes sin levadura, pero el pueblo de Israel caminaba con una duda dentro de su corazón. Ellos nunca podían estar seguros de que si están salvos o no están salvos. La ley y la regla para el pueblo de Israel eran los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel nunca pudo guardar los 10 mandamientos. La razón de la destrucción del tabernáculo de Dios, la razón de la destrucción de la casa de Dios, fue porque el pueblo de Israel nunca pudo guardar y obedecer los 10 mandamientos. Alguien me preguntó y me dijo: ¿por qué la Biblia ocupa tantos libros, jueces, profetas, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento? Y si yo resumiera todo, yo diría: desde los jueces, desde el Antiguo Testamento, desde los profetas y los apóstoles y los evangelios, no son nada más ni nada menos
que intentos de Dios para salvar a la humanidad. Dígale al que está a su lado, el amor de Dios para nosotros es muy grande. Cada libro de la Biblia, queridos hermanos, está encadenado y tiene algo en común con la humanidad, porque no son nada más ni nada menos que intentos de Dios para salvar a la humanidad. Son intentos de Dios queriendo rescatar a la humanidad, salvar a la humanidad, restaurar a la humanidad, dirigiendo a la humanidad rumbo al cielo, rumbo a la salvación. Entonces el Señor estaba comenzando su ministerio y Él comienza diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Usted cree que el pueblo de Israel tenía sed literalmente? No. El pueblo de Israel no tenía sed literalmente. El pueblo de Israel lo que tenía era necesidad de experimentar la verdadera paz, la verdadera felicidad y la verdadera libertad dentro de su corazón. ¿Sabe cuánta gente, hermanos, hoy en día caminan a un lado de nosotros, trabajan a un lado de nosotros, viven a un lado de nosotros? Personas se pueden mirar normal. Personas se pueden mirar que son felices, parece que fuera que son felices, pero no lo son. Dentro de su interior hay inseguridad, hay odio, hay rencor, hay amargura. No hay paz. Lo único que puede traer la paz a la vida del ser humano es Cristo Jesús. Lo único que puede traer paz, tranquilidad, seguridad. Saben, hermanos, que cuando yo no conocía al Señor y yo no caminaba con el Señor, yo no podía experimentar la paz, la tranquilidad. Yo llegaba a mi casa y estaba durmiendo, me levantaba a la madrugada, miraba por todos lados, por las ventanas, me salía para afuera, miraba qué carros hay estacionados y yo sabía: ese carro si vive aquí, ese no, ese sí, ese no, este aquí, ese sí, ese no. Y cuando miraba un carro raro, me preocupaba y no vivía en paz. Porque cuando uno no conoce la palabra, cuando uno no ha entregado la vida al Señor, cuando uno no ha experimentado un encuentro real con Cristo Jesús, nunca va a encontrar la verdadera paz. Siempre va a haber una sed dentro del alma, siempre se va a formular un vacío dentro del ser humano. Siempre. ¿Saben por qué muchas personas, hermanos, se meten al alcohol, a la droga, al pecado? ¿Saben por qué muchas personas se suicidan, se quitan la vida, se toman un frasco de pastillas, se tiran a un puente, se tiran al tren, se tiran a donde quiera? No es que tengan sed literalmente, pero dentro de su alma no hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad, no hay felicidad. Y esa paz es de lo que Jesús estaba diciendo y estaba hablando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dos, dijo él, el que cree en mí. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque hoy en día cualquier persona que usted se encuentra en la calle y dice: oh, Dios es bueno, oh, yo creo en Dios. Oh, sí, pero como decía Candice, cuando está en un problema siente que el mundo se cierra. Cuando está en un problema, aunque el problema no sea tan grande, siente que se ahoga en un vaso de agua. Y como dijo Shirley la semana pasada, a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Esto es conforme a los que han sido llamados conforme a su propósito. Dígale al que está a su lado: necesitamos creer en Dios. Mucha gente hoy en día dice que cree en Dios, pero creer en Dios, hermanos, es tener la certeza, la convicción, la esperanza de lo que todavía no veo, pero que yo lo creo. Creerle a Dios es que cuando usted y yo vamos a estar en medio de un problema, en medio de una situación, yo voy a estar tranquilo. Es difícil estar tranquilos en medio de una tormenta. Es difícil estar tranquilos y poder dormir tranquilos en medio de una dificultad. Pero dijo el Señor: el que tenga sed. En otras palabras, el Señor
Pudo haber dicho o estaba diciendo: el que tenga un problema, venga a mí. El que se sienta solo, venga a mí. El que se sienta triste, venga a mí. El que se sienta sin fuerzas, venga a mí. El que se sienta cansado, venga a mí. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Saben, querida iglesia, tenemos que aprender a buscar a Dios como si fuera el último día. No saben qué tristeza me da a mí que las iglesias hoy en día se forman un círculo rutinario, se forma una costumbre dentro del corazón de los cristianos. Y se conforma con ir y venir a la iglesia. Y eso no es todo, querido hermano. La iglesia tiene que aprender a vivir en la fuente del agua de Cristo. ¿Ha visto usted? Yo soy de un pueblo, y cuando nosotros vemos algo verde así desde una montaña, vemos algo verde, decimos: allí hay agua. Porque si hay algo verde, quiere decir que allí hay un río. Si allí hay algo verde, quiere decir que por ahí hay un río que fluye, y el río entonces lleva vida y pone todos los árboles, las plantas verdes. ¿Sabe cuál ha sido uno de los problemas hoy en día? Hoy en día aquí en California tenemos una sequía tremenda. Yo tengo clientes que les han dado multas de $750 por gastar de más agua. Hoy en día, cada vez que llego a una casa me dicen: bájale los minutos, apágale el reloj. Yo digo: pero se va a secar el pasto, que se seque. Y uno de ellos me enseñó: mira, $750 en un mes de multas. Eso es por el agua, literal. Cuando el agua se acaba, cuando la fuente de agua se seca, o cuando el río se seca, todo lo que está a su lado se seca, se muere. Y una iglesia, escúcheme bien, una iglesia que no busca al Señor, que no aprende a vivir en la fuente de agua de vida que es Cristo Jesús, que no aprende a vivir en la presencia del Señor, que no aprende a buscar a Cristo con todo su corazón, una iglesia que se acostumbra a vivir una rutina, o que se acostumbra a servir a Dios por un mecanismo, hermanos, es algo triste, es algo duro que a mí nunca me gustaría ver aquí. La iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a los hermanos. Nosotros, queridos hermanos, debemos de aprender a buscar a Dios cada día. Cada vez que usted llega a la casa del Señor, debemos de llegar desesperados. ¿Por qué y para qué quiero llegar desesperado? Porque necesito acercarme a la fuente de agua de vida. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: el que tenga sed, venga, yo le voy a dar de beber. Cuando una persona literalmente o físicamente no toma agua, hermanos, se empieza a deshidratar, se empieza a cansar, se empieza a enfermar, empieza a perder los conocimientos, la memoria, empieza a olvidar todo. ¿Por qué? Porque no ha tomado agua. Se debilita, se enferma. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando una persona, o un cristiano o una cristiana, no empieza a buscar a Dios, se acostumbra y vive la vida en el camino del Señor como una rutina, como un mecanismo, como una costumbre, hermano? Empieza a enfermarse, empieza a debilitarse, la fe se le empieza a ir, el cansancio espiritual empieza a llegar, la duda le empieza a llegar, la carne empieza a resaltar, el carácter explosivo empieza a resaltar, y entonces ahí empiezan los problemas. Por eso es muy importante que ustedes y yo aprendamos a acercarnos cada día a la presencia de Dios. Porque si ustedes y yo, digo así, ustedes y yo no aprendemos a buscar la presencia de Dios, acercarnos al Señor, y empezamos a servir a Dios por costumbres o por nuestras fuerzas, tarde que temprano nos vamos a cansar.
Tarde que temprano, ay, otra vez servicio, ay, otra vez iglesia, oh, mejor voy a lavar, oh, mejor lavo el carro, oh, mejor voy a la tienda, no, mejor voy a pagar el bill, oh, mejor voy a descansar, oh, mejor voy a hacer esto. Señas o características de que se está alejando de la fuente del agua de vida. Y tarde que temprano, eso va a traer un problema. Por el momento el hombre o la mujer, la hermana o el hermano se puede sentir bien y dice, oh, estoy descansando, necesitaba un break, necesitaba un tiempo. Sí, hermanos, recuerdo cuando yo recién me convertí, había un hermano bien fervoroso en el Señor, no faltaba, y tenía yo como 8 meses sirviendo al Señor. Y de pronto se me hizo bien raro que no lo vi por una semana. Y yo dije, pues ¿qué le pasaría si este nunca falla? Siempre está aquí, siempre bien gozoso, siempre adorando al Señor, siempre animando a medio mundo. Pero por una semana se desapareció y llegó a las 2 semanas. Cuando lo vi, me dio gusto, lo abracé y le dije, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? Y me dijo así medio riendo, dijo, es que me di un break. Me dijo, me di un descanso. Le digo, ¿qué? Sí, dijo, es que parece que necesitaba un descanso. Pero después, yo dije, yo entre mí, en el Señor uno nunca debe de descansar. Porque servir a Dios no es cansado. Servir a Dios es algo que se deleita el alma. Servir a Dios, buscar a Dios y adorar a Dios, queridos hermanos, es como uno se deleita, lo gozas, lo disfrutas. Hay algo dentro de nosotros que yo digo, ya va a ser jueves y ya vamos a ir al servicio, y a veces yo estoy trabajando y comienzo a cantar y comienzo a adorar a Dios. Porque mi alma ya anhela, ya desea, ya quiero estar aquí donde abiertamente pueda abrir los brazos, pueda adorar al Señor, pueda exaltar su presencia, pueda decirle cuánto le amo, cuánto le adoro, cuánto le anhelo, cuánto le necesito, cuánto deseo estar con Él, cuánto anhelo estar en su presencia, cuán agradecido estoy con Él. El alma de nosotros, queridos hermanos, debe de siempre estar con sed de Dios. Si su alma no tiene sed de Dios y usted y yo no buscamos al Señor, lo siguiente es que va a empezar a desanimarse. Lo siguiente es que le va a empezar a mirar todos los errores a la hermana, al hermano, y lo siguiente va a decir, no, mejor ya no voy. ¿Para qué? Ni me saludaron, ni se dieron cuenta que yo fui. ¿Para qué ni me toman en cuenta? No se trata de que yo le tome en cuenta. Se trata de que su punto de usted y el mío es venir a adorar a Dios, venir a escuchar la voz de Dios, venir por gratitud. ¿Sabe por qué yo vengo a servir a Dios? ¿Sabe por qué yo sirvo a Dios? ¿Sabe por qué hago lo que hago? ¿Sabe por qué estoy siempre impulsándolos, animándolos, llamándolos? ¿Sabe por qué lo hago? Yo no gano ni un 5, hermanos. Yo lo único que lo hago es por amor a Dios y por agradecimiento a Dios y porque Dios pone algo en mi corazón. No es que yo gane un dinero, no es que alguien me pague algo a mí, no es que el tesorero me dé un dinero a mí. Él tiene las cuentas, Él tiene el conteo, Él tiene todo allá. Pero yo lo hago por amor, por gratitud a Dios, porque Dios me salvó,
Dios me perdonó, Dios me libertó, Dios me guardó, Dios me libró de la muerte, y en cambio de eso se torna en gratitud, se torna en agradecimiento, y lo único que quiero es adorar a Dios, servir a Dios, caminar con Dios, trabajar para Dios, porque Él dio su vida por nosotros. Dele un aplauso al Señor. Vamos a ir al Salmo 42. Salmo 42. Aleluya. Salmo capítulo 42 y versículo 1. Lo tiene. Dice así la palabra del Señor. Salmo 42 y capítulo 42 y versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué usted cree que el salmista David estaba diciendo? ¿Qué usted cree que él estaba diciendo? ¿Por qué? Él dice: así como el ciervo brama por las corrientes. Saben, queridos hermanos, cuando alguien no toma agua, le toma una desesperación. Usted se puede pasar 8 días sin comer comida, pero no se puede pasar 8 días sin tomar agua. ¿Usted nunca ha atravesado así una sed de que no ha tomado agua? ¿No ha atravesado así como una sed de que si no hay agua, o está en un camino largo, o está en un desierto? ¿No ha atravesado, no ha sentido qué se siente tener sed? Recuerdo una vez, estaba caminando por un desierto para acá, y recuerdo que éramos como unos 8 personas, y el agua se acabó. Recuerdo que les dije: cada quien llévese un galón de agua, y unos agarraron una botellita, y yo me agarré un galón y unos limones. Y recuerdo que para las 2 horas o 3 horas ya se habían acabado su botella de agua, y para las siguientes 4 horas ya se habían acabado mi galón de agua. Y llegó el momento en donde algunos de ellos me empezaron a decir: Señor, mis pies ya no puedo caminar, mis pies ya se me cansaron, ya no tengo fuerzas, ya no puedo ver bien, ya no siento ánimos de caminar, mejor aquí me quedo. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Yo le dije: si te quedas aquí, te vas a morir, porque ya caminamos tantas horas. Y para que te regreses, te vas a morir. Y si te esfuerzas y le sigues, vamos a llegar. Y recuerdo que se pusieron bien pensativos. Y dije: pero el que se quiera regresar, que se regrese, y el que camine, que le camine. Pero eso va a pasar. El que se regrese se va a morir. Y se me quedaron mirando. Me dijo: ¿y usted piensa que ya vamos a llegar? Le dije: ya, allá donde está aquella montaña. Y como había muchas, pues no les dije cuál. Pero yo sabía que íbamos a llegar, yo sabía. La cuestión fue que llegamos. Y cuando llegamos, solo yo me metí a agarrar un galón de agua así. Y éramos 8. Y cuando regreso donde ya ellos estaban, les regreso y les llevo el galón. Pues yo le tomé primero. Y regreso y les doy el galón de agua.
No puedo olvidar esa sensación, no puedo olvidar ese rostro de felicidad. O sea, no puedo, tengo aquí la foto de felicidad, de deseo, de ansias. Le estaba tomando uno y el otro ya se estaba saboreando el agua. Y apenas el uno no acababa y le quitaba el galón, y el otro de un trago, de una vuelta alcanzó y se acabó. Había una desesperación. Hermanos, cuando alguien está desesperado, que tiene sed de agua, es algo acá dentro de sus entrañas que siente que si no lo toma se va a morir, que si siente que no lo toma hasta ahí va a quedar, sus fuerzas se debilitan, los pensamientos, la mentalidad le empieza a fallar. Entonces el salmista David dijo: así como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiere decir que este era un hombre que anhelaba estar en la presencia de Dios, anhelaba llegar a la casa del Dios. Él dijo: ¿cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo voy a ir? ¿Cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a estar ahí? Yo quiero presentarme en la casa del Señor. ¿Sabe cómo braman los ciervos en las montañas cuando no encuentran agua? Recuerdo una vez, yo era muy niño, como de unos 8 a 10 años, y estaba en la selva. Había ido a cortar madera y recuerdo que empecé a oír un bramido como de una vaca, pero no era una vaca, y era tan cerca que también empecé a oír un golpe así, desesperado, desesperado, desesperado. Y yo pregunté a las personas grandes que iban con nosotros: ¿y qué es eso? Pensé será una vaca, y me dijeron: no, ese es un venado que tiene sed, por eso brama, porque tiene sed de agua y porque el río está muy lejos de aquí. Yo dije: ¿por qué golpea? Y me dijo la persona: dicen que golpean de desesperación y golpean para olfatear, a ver qué tanto de lejos está el agua. Yo nunca lo volví a oír otra vez más, ese bramido de venados. Yo nunca volví a oír otra vez ese golpe que ellos golpean las rocas así. Se acercan a las rocas y golpean con sus manos o sus patas, yo no sé, pero lo golpean y lo golpean. Entonces el salmista David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dígale al que está a su lado: tenemos que tener esa sed de Dios. Miren, hermanos, se los digo con todo mi corazón.